¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más avanzando en el libro de Mateo. Hoy hablaremos del capítulo 5. Iniciaremos a hablar del Sermón del Monte, el cual está compuesto de 3 capítulos según Mateo, y en específico hablaremos de las primeras 4 bienaventuranzas. La bienaventuranza de ser pobre de espíritu, la bienaventuranza de los que lloran, la bienaventuranza de los mansos y la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. Así que acompáñenme, hermanos, con una oración para que Dios y el Espíritu Santo nos guíen a toda la verdad de todo lo que nos habló nuestro Señor Jesús. Amado Padre Celestial, mi Señor mío, hoy estamos aquí este domingo por la mañana, levantándonos con alegría, teniendo la esperanza de que hoy nos vas a hablar, que hoy vas a estar con nosotros durante todo este día, durante esta enseñanza. Te pedimos, mi Señor mío, que nos ayudes, que mandes tu Santo Espíritu para que entendamos qué es lo que nuestro Señor Jesús nos trata de decir con estas hermosas bienaventuranzas. Guíanos, mi Señor mío, a toda la verdad. Guíanos, mi Señor mío, a todo lo que necesitamos saber respecto a esto para llenarnos cada vez más de tu bendita sabiduría. Padre mío, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, el libro de Mateo capítulo 5a, podcast número 8. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué les pareció, hermanos, este Sermón del Monte? Así es como inicia el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús, hablándonos de bienaventuranzas, de las famosas bienaventuranzas. Mateo inicia el capítulo indicándonos que Jesús miró a toda la multitud. Cuando nos paramos frente a un estrado y observamos a la gente, podemos alcanzar a notar las expresiones en sus rostros, desde aquellos que están desinteresados hasta aquellos que llegan con una aflicción en su expresión. Sin embargo, no es posible para nosotros observar a cada una de las personas, y es por eso que es necesario ser revestidos por el Espíritu Santo para que la palabra dada desde el púlpito sea una palabra que penetre en las almas de cada oyente. Jesús, por el contrario, con un ojo omnipresente, observó a toda la congregación. Escudriñó sus pensamientos, y todas sus necesidades y dolencias salieron a la luz de su entendimiento. Él los observó como aquellas ovejas sin pastor, y subiendo a un monte tomó asiento y esperó a que todos sus discípulos fueran hacia él. Y Mateo nos especifica que abrió su boca y comenzó a enseñar quiénes son bienaventurados y, claro, muchas otras cosas más que veremos en los próximos 3 capítulos. Esto lo comprende como el famoso Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, hermanos, que son las que revisaremos en este podcast y en el que sigue, si Dios nos lo permite, son 7 u 8 enseñanzas para responder la pregunta: ¿quiénes son salvos? Una bienaventuranza, conforme al contexto, es una felicitación. Es una manera de exaltar al creyente por mantener una conducta grata ante los preceptos de Dios, y esto se traduce en una felicidad enorme para el creyente. También nos hace alusión a lo que nos dice Juan 3:17 en su Evangelio:
diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué mayor bienaventuranza que esta? Bien, nuestro Señor Jesús inicia las bienaventuranzas como los escalones de una escalera que nos lleva a las más hermosas gratificaciones. Cada escalón tiene su propia exaltación y nos alienta a seguir hacia arriba. Pero tanto el primero como el último de los escalones mantienen una equidad de recompensa. La primera bienaventuranza nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Estos son aquellos que han sido profundamente convencidos de su culpabilidad con su pecado ante Dios Todopoderoso. No saben ocultar su necesidad de perdón. No son sabios en su propia opinión ni santos en su propia vista. Tampoco se consideran ricos por la abundancia de sus bienes, más bien se consideran infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Tienen una profunda decepción de sí mismos al verse tan lejos de los atributos santos de Dios. Una persona que acaba de recibir a Jesús en su corazón no puede tener la bienaventuranza de ser limpio de corazón, por ejemplo, o la de ser misericordioso, o la de ser manso, bienaventuranzas llenas de grandes virtudes, sin antes recibir la pobreza de espíritu, la convicción de que no hay nada que él pueda hacer para acercarse a la santidad de Dios, para salir de la miseria en la que se encuentra. Esta bienaventuranza, aunque se considere la más baja de todas, en el escalón más bajo, cercano al suelo, nuestro Señor Jesucristo dice de aquellos que la poseen, es el reino de los cielos. De aquellos que saben que dependen enteramente de Jesucristo, nuestro Señor, para saciar todas sus necesidades. Dios les regala el reino, un regalo no menor para cualquier bienaventuranza. La segunda bienaventuranza es para aquellos que lloran. Estos son los que se afligen de su pecado constantemente. Son personas que no soportan el peso del pecado y viven una vida incómoda por sus imperfecciones. Se avergüenzan de su mal comportamiento, ya que se ven observados por Dios en todo momento. Y el resultado de reconocer tu pobreza espiritual, la primera bienaventuranza, te lleva a derramar lágrimas por el reconocimiento de ti mismo, de tu maldad, de tu posición tan apartada de Dios, y te orilla al arrepentimiento. Este es el segundo escalón, impulsados por gracia desde el primero. Es una dicha para todos nosotros saber que nuestras lágrimas derramadas por el dolor que sentimos, por las faltas deliberadas que hemos hecho en contra de Dios, por vernos tan lejos de Él y sus promesas, por sentirnos inmerecedores de la sangre de nuestro Señor Jesús, seremos recompensados con una consolación por siempre y para siempre. Bendito seas, mi Señor Jesús. Alabada sea tu obra por siempre y para siempre. Tú que enjugas toda lágrima sincera, llena de arrepentimiento, con tus tiernas manos y cálidos brazos. Si observamos, hermanos, la pobreza de espíritu nos lleva a derramar lágrimas de arrepentimiento. Tanto uno como la otra están llenas de la gracia de Dios. La gracia es el regalo que Dios nos da para reconocer nuestras faltas y llevarnos a un genuino arrepentimiento. Aquí Dios nos dice que estos serán consolados y el reino de los cielos les pertenece. La tercera bienaventuranza es para los mansos. Esta bienaventuranza está revestida de una virtud positiva a diferencia de las dos anteriores. Aquí podemos observar una virtud que trabaja, una virtud que nos lleva a obras santas, una virtud que no se puede quedar en casa almacenada. La mansedumbre es observada y experimentada por terceras personas. Al toparte con un hombre lleno de esta virtud, no solo te topas con un hombre que reconoce su pobreza espiritual y se lamenta por ella, te topas con un hombre con un carácter dominado, que no se ofende fácilmente, que soporta agresiones sin resentimientos, que tiene una satisfacción con lo poco o mucho que le da Dios, que tiene sujeta su voluntad a la de Dios, que escudriña las Escrituras para tener un corazón conforme a los preceptos de Dios, que no levanta su puño en contra de la disciplina de Dios. Una persona así, llena con esta hermosa virtud, es un bienaventurado, es un hombre dichoso, es un vaso útil para Dios, un hombre vacío de sí mismo y lleno con una humildad santa, un hombre que no anhela más de este mundo sino del venidero. Estos hombres no son desechados, sino necesarios para la humanidad.
Cuando te acercas a un hombre manso, un hombre humilde de corazón, como todo cristiano debe de ser, puedes derramar todas tus angustias sobre él, porque este hombre está a tu lado. Humildemente te entiende, no te juzga, antes ora por ti y por tu bienestar. Hermanos, debemos orar por tener la dicha de recibir esta bienaventuranza. Es un honor ser manso ante los ojos de Dios y una necesidad social. Es imposible ver al mundo como lo vemos sin hombres mansos, que claro son pocos, muy pocos, pero conllevan el equilibrio de esta sociedad. Una vez mi padre me dijo, nosotros somos el 10% que da el equilibrio al otro 90%. Esto me lo decía hablando de las personas responsables que pagan sus impuestos, que no se roban la luz o el agua y que tratan de vivir una vida honesta. Nuestro Señor Jesús dice que estos hombres mansos, estos hombres humildes de corazón, recibirán la tierra por heredad. La cuarta bienaventuranza es para las personas que tienen hambre y sed de justicia. Esta bienaventuranza, siendo el cuarto escalón del conjunto de las 7 u 8 bienaventuranzas, es una bienaventuranza de mayor gracia que las otras anteriores. Es una gracia hermosa recibir esta hambre y sed por la santidad de Dios, hambre y sed por la justicia de Dios. Pero esta hermosa bienaventuranza no la puedes recibir sin antes reconocer una pobreza espiritual, que sería el primer escalón. Tener un lamento por tu pecado, por ese reconocimiento de tu pobreza espiritual, te lleva a un lamento, un arrepentimiento. Y tampoco no lo puedes tener sin antes ser revestido con una humildad genuina, con una mansedumbre genuina hacia Dios y hacia los que te rodean. Mira, al no tener el anhelo o el hambre de las ganancias de este mundo, eso es lo que te ofrece el mundo. Hambre y sed por las riquezas de este mundo. Pero cuando tú terminas siendo un hombre humilde, un hombre lleno de la mansedumbre de Dios, esto ya no es para ti riqueza. Lo que te ofrezca las riquezas de este mundo ya no es un anhelo, una sed por recibir estas cosas del mundo, sino que aquellas personas que ya tienen esas ganancias de este mundo deshechas, reciben unas nuevas, el hambre y sed de justicia. Hay un punto en estos bienaventurados donde solamente están interesados en la justicia de Dios, pero al verse tan lejos de ser rectos ante los más altos estándares de justicia, desean con todo su corazón recibir la justicia de Dios, desean hacer el bien, desean estar bajo los preceptos de Dios, desean ser vistos por Dios como justos, pero saben que no son capaces. Cuanto más se esfuerzan, más se dan cuenta que no pueden. Estos hombres, sedientos por recibir la aprobación de su Padre como hombres justos, buscan la justificación como lo más precioso de sus vidas. Buscan la santidad de Dios como la gema más valiosa de la faz de esta tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dice nuestro Señor Jesús, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, hermanos, amén. En Cristo somos justificados. En su muerte y resurrección somos hechos hijos de Dios. Para los que creen en Jesús, para los que tienen hambre y sed de Jesús, para los que han dejado las riquezas de este mundo por la riqueza mayor, por la única riqueza verdadera, Cristo, nuestro Jesucristo, que no bajó de su trono a justificarse a sí mismo, sino que bajó a justificarnos, a regalarnos su justicia, a saciarnos de ese pan del cielo que bajó del cielo, que por nosotros y por nuestros pecados fue entregado. Bendito seas, Jesús. ¿Qué más alegría podría desear? ¿Qué más alegría podrías tú desear? ¿Qué mayor bienaventuranza que esta, hermanos? En Cristo somos saciados y seremos saciados eternamente. Hermanos, hasta aquí vamos a hablar de estas bienaventuranzas. Han sido 4 las que hemos visto. Hemos observado cómo una nos lleva
a la otra, cómo un escalón en su gracia y poder nos lleva al siguiente escalón, cómo el reconocimiento por la gracia de Dios de nuestros pecados nos lleva a lamentarnos por nuestros pecados, a arrepentirnos de nuestros pecados, cómo este arrepentimiento nos lleva a ser humildes, nos lleva a ser mansos ante la voluntad de Dios, cómo esta mansedumbre nos lleva a tener sed de su justicia. Al vernos apartados de Dios, nos sentimos con la necesidad de ser imputados de esta justicia que solamente está en Cristo, Dios mismo que ha bajado y se ha hecho hombre, y el hombre que ha podido realizar la justicia exigente del Dios Santo, del Dios eterno. Ha logrado llegar a los estándares más altos de santidad y la ha regalado a todos aquellos que en Él ponen sus ojos, que en Él creen y que desean recibir este hermoso regalo de su santidad. Hermanos, nos despedimos en este día. Esperamos la próxima semana terminar con estas hermosas bienaventuranzas y deseo que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.